Bueno, gracias a todos, a los que nos están escuchando a través del canal de YouTube de la Bolsa de Comercio de Rosario y los que están hoy presencial en el auditorio. Vamos a iniciar el último panel del China Day, Smart Cities y Ciudades Digitales. Los dejo con Luciano Bolinaga. El doctor Luciano Bolinaga es director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Austral, es de aquí de Rosario y es quien va a estar moderando este panel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerle a la Cámara de Comercio Argentina-China y a la Bolsa de Comercio de Rosario por haberme convocado a moderar y coordinar este último panel en esta nueva edición del China Day, titulado Smart Cities y Ciudades Digitales Globales. Para mí, ciertamente, es motivo de orgullo representar a la Universidad Austral en este evento, porque me parece justamente, y tomo un poco la posta de lo que se viene desarrollando en los paneles anteriores, que tiene que haber un compromiso muy fuerte de la universidad que sirva de puente entre las empresas y el gobierno, ¿no? Tratando de formar profesionales al más alto nivel y que tengan las herramientas necesarias para poder desarrollarse en este nuevo mundo que encontramos en el siglo XXI, cuyo eje de la economía mundial es el Pacífico, proceso que se encuentra liderado por la economía china. El primer contacto que tuve yo con ACEL, les voy a contar un poco, la experiencia personal, que tiene mucho que ver con esto de Smart Cities y ciudades digitales. Fue en 1997, yo tenía una beca de intercambio cultural y viajé para terminar el colegio secundario a Tailandia. Estuve un año viviendo en Bangkok, y ciertamente en 1997 recién se comenzaba a hablar de lo que era Internet en Argentina. Para poder comunicarme con mi familia aquí en Argentina, tenía que escribir cartas en papel, enviarlas por correo postal, tardaban aproximadamente 15 días en llegar a la Argentina. En el mejor de los casos, y con mucha suerte y viento a favor, si me contestaban rápido, en 20 días, 25 días, podía llegar a tener de nuevo la respuesta. Incluso hablar por teléfono era sumamente costoso en ese momento. Nosotros con mi familia hablábamos cada 15 días. De hecho, a mí hoy, con dos niños de 7 y 10 años, me cuesta mucho explicarles la emoción que a mí me causaba encontrarme al cartero en la puerta de mi casa o encontrar una carta debajo de la puerta, cuando ellos están acostumbrados a que hacen la lista de regalos para Navidad por alguna plataforma de e-commerce, o calculan cuánto tiempo puede llegar a tardar su regalo que compraron en Alibaba en llegar y que llegue a tiempo antes de Navidad. Entonces, me parece que desde ese momento que yo tuve mi primer contacto en 1997 a esta parte, ha habido una revolución tecnológica y digital que nos trae a colación estos conceptos de Smart Cities y ciudades digitales que han tenido un impacto sustancial en lo que es nuestra calidad de vida. Pensemos tan solo lo que hubiera sido atravesar la pandemia a finales de la década del 80 o principios de los años 90. Si acaso nos han pesado muchas de las cuestiones que hemos tenido que vivir en este último año y medio, imagínense cuánto más nos hubieran pesado. Las plataformas digitales, las redes sociales, nos han permitido continuar, en mayor o menor medida, nuestra vida, nuestros estudios, nuestra actividad laboral, y en muchos casos hasta los afectos, ¿no? Hoy mis colegas de COFCO tienen una call todos los días con su contraparte en China en el mismo horario. Hoy podemos dar clases a diferentes países en América Latina o en otras partes del mundo desde la universidad aquí en Rosario. Entonces, me parece de que particularmente el proceso de la pandemia ha acelerado este proceso que nos lleva a pensar en Smart Cities, en ciudades digitales. Y concretamente, para hablar sobre este tema tenemos tres líderes del sector vinculado al desarrollo tecnológico y de Smart Cities y ciudades digitales globales, que vienen a compartir sus experiencias, y en muchos casos vamos a ver cómo nos van a estar comentando experiencias reales, casos concretos de problemas y de soluciones, ¿sí?, dentro de lo que es la lógica de las Smart Cities.
Voy a presentar a los tres expositores. En primer lugar, va a estar con nosotros Carlos Ramos, gerente general para la región Cono Sur de la División de Infraestructura de Lebono. Nos presentará una visión sobre las tecnologías y las problemáticas asociadas a las soluciones de Smart Cities y cómo un vendor global como Lebono ve el mercado y puede agregar valor en ese nicho. En segundo lugar, vamos a estar escuchando a Greta Guastavino, directora de contenidos de Bridge to Asia y ex becaria del China Scholarship Council en Beijing Language and Cultural University. Ella nos va a estar hablando sobre la estrategia de posicionamiento de la ciudad autónoma de Buenos Aires en China a través del ecosistema digital chino. Y finalmente vamos a tener el gusto de escuchar a Pedro Tiam, gerente general de LATAM, del grupo Supermap, quien nos va a estar hablando y presentando una serie de reflexiones y casos prácticos vinculados al sistema de información geográfica y sus aplicaciones para mejorar la gestión de Smart Cities. Así que, sin mayores interludios, le voy a dar la palabra a Carlos Ramos, que está online ya para que lo podamos escuchar. Hola Luciano, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, Carlos. Excelente, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bueno, nada, primero una reflexión después de las tuyas. Me hiciste acordar hace no mucho a mi hija en la casa de una tía abuela, la hice enfrentar con un teléfono de dial, ¿no? Para ver la experiencia que tenía ella con el teléfono, y le dije que ella sentía en ese momento lo que yo sentía cuando ella agarraba el celular, ¿no? Así que sí, describiste un poco la evolución de la tecnología y cómo nos afecta día a día, ¿no? Y cómo nos está dando cada día más y más herramientas para vivir diferente, ¿no? Así que, en primera instancia, bueno, agradecerle a la Cámara, a Alejandra, a Sergio, a la Bolsa, a toda la gente integrante de la Bolsa, bueno, sé que al gobierno local, a la Intendencia, al gobierno de Santa Fe, que están sponsoreando y nos dan esta oportunidad de compartir por ahí, del lado tecnológico, esta visión que tenemos sobre la tecnología y sobre, bueno, unas soluciones que tienen que ver con un poco las ciudades inteligentes, ¿ok? Así que mi idea es, bueno, primero presentarme. Me disculpo que no estoy localmente. Personalmente, la realidad que fue una tentación cuando hablamos con Alejandra, hoy por hoy, que la realidad que la presencialidad es algo que extrañamos, no utilizarla, pero debido a agenda, la realidad me tuve que mantener en esta virtualidad que ganamos con la pandemia, ¿no? El Zoom y todas estas herramientas remotas las conocemos día a día a raíz de la pandemia muchos, y la utilizamos como si fuera nada. Esto, pensar hace 2 años era imposible, pero bueno, vamos a aprovecharlo. Me voy a presentar, soy gerente general, como bien indicó Luciano, de Lenovo, para la región del Cono Sur, de Perú para abajo, todo lo que es la división de infraestructura de Lenovo. Ahora un poco les voy a contar lo que es el grupo, ¿ok? Que ese es el primer chart, y te pido por ahí, Luciano, bueno, avancemos. Uno más. O lo comparto yo. Creo que lo estoy compartiendo probablemente yo, así que lo avanzo yo. Sí, ahí está, perfecto. Bueno, primero, la realidad que déjenme que por ahí les comento un poco quiénes somos el Lenovo y un poco nuestra visión. Nuestra visión de la tecnología y del negocio parte de una visión que denominamos las 3 S. Se los cuento, no un poco para venderles como buen vendedor la visión corporativa, sino también porque, bueno, fíjense que las 3 S tienen que ver con la palabra Smart, ¿ok? Ya como Lenovo hace tiempo diseñamos éramos una empresa que estaba más que nada abocada al producto, al diseño de equipamientos. Ustedes nos conocen mucho por las PCs, de manera eficiente. Somos número 1 en el mercado, pero ya hace un tiempo que empezamos a ver la tecnología de otro lado. Y por eso la estrategia parte de la base de estas 3 S, una de Smart IoT, otra de Smart Infrastructure y Smart Verticals. El IoT tiene que ver con todos los dispositivos que tienen que ver un poco con esa inteligencia en los consumidores, en nosotros, dispositivos como las PC, como los celulares de Motorola, que es una empresa de Lenovo. La infraestructura tiene que ver con los servidores, los storage, la parte más de contenido y más gruesa en lo que es el procesamiento de información, y las verticales un poco las ven abajo, ¿no? Y las ven del lado de transportation,
lo que es manufactura, y lo que es Smart City también. Digamos, cómo llevar ese producto al cliente, extendiendo un poco la caja en sí, sino como una solución, viéndolo de una zona más holística, de un lado de lo que es la solución y la necesidad del cliente. Para eso, como Lenovo, tenemos 3 divisiones, lo que es IDG, Intelligent Device Group, que maneja un poco todos esos dispositivos de borde, esos dispositivos de IoT, como las PCs, los celulares, etc. La división de infraestructura, que es un poco mi responsabilidad en Conosur, con todo lo que es el grupo que tiene la parte de server y storage, y todo lo que es la división o el grupo de soluciones y servicios, que un poco viene a englobar un poco todo o extender esa experiencia de producto a los usuarios, llevándolos un poco más a ese nivel smart, ¿ok? En el próximo chart, la realidad que acá les voy a mostrar, y vamos a entrar en lo que es Smart Cities, y les voy a mostrar un caso de la ciudad de Barcelona, un caso muy nuevo. Les pido disculpas porque tiene parte en inglés y parte en castellano. No tuvimos tiempo de traducirlo porque es un material muy nuevo que me parece interesante porque van a ver un poco la experiencia completa de una ciudad como Barcelona. Así que si gustan, les voy a dar y los voy a dejar con el video, ¿ok? Carlos, disculpa, lo compartiste, pero no nos está llegando el audio del video. Fíjate que tiene que estar la opción para compartirlo con audio. Perfecto. Ahí es muy probable que el Zoom no lo hayamos seteado. Perdón, pero esto pasa cuando tenemos elementos tecnológicos. A ver. El control lo tengo yo. Carlos, si querés ir explicando vos lo que vamos viendo en el video, me parece que Vale, me vamos parece que es más práctico. Bueno, disculpen, pero evidentemente no compartimos el audio. ¿Ok? Ahí, básicamente, en el audio ven un poco este mix entre un proveedor que nosotros tuvimos que desarrolló y aplicó un poco todo lo que es la solución de Smart City de Barcelona. Y un poco lo que es la gente misma de la gobernación, que fue un poco de los factores principales, ¿no? En función de las necesidades que tenían de llevar un poco la tecnología a la ciudad, desarrollaron distintas soluciones, ¿no? Desde tráfico, digamos, y lo que es video surveillance o lo que es video vigilancia, obviamente todo lo que es el procesamiento, y un montón de distintas aplicaciones y servicios que se fueron montando sobre toda la solución. Y acá un poco les estamos mostrando distintos de los componentes que básicamente se fueron desarrollando y aplicando en toda esta solución, en todo lo que es a raíz de la ciudad. Van a ver un poco lo que es uno de los centros, este que está al fondo, uno de los centros probablemente las supercomputadoras más grandes a nivel global, es una supercomputadora que tenemos instalada en Barcelona justamente, se usa para parte de este cómputo. Ahora están viendo por ahí un poco una descripción de lo que es la solución de interconectividad, toda la parte de redes. La parte de redes y transporte de datos es muy importante en todas las soluciones Smart City. Y antes por ahí veían incluso ahora en todo lo que es el tráfico, cómo es la ubicación de algunos componentes de tecnología across por lo que es la ciudad. Algunos componentes como son cámaras, como son sensores, como son servers. Ahora están viendo justamente la implantación de un server que toma los datos de todos sus sensores y en función de esos datos
los procesa y toma decisiones. Por ejemplo, recién habíamos visto un siniestro. Entonces, toma las decisiones para justamente atender este tipo de siniestros y poder llegar a tener un protocolo justamente para poder, sin duda, tener, digamos, algún tipo de respuesta ante estos distintos siniestros o realidades que pasan en la ciudad. También, bueno, distintas soluciones como también de turismo, compartiendo información, digamos, de sectores turísticos, etcétera, que se pueden compartir hasta en los móviles. Y bueno, todo esto es un poco la implantación de la solución que se fue diseñando en capas. Sin duda, ustedes por ahí, por experiencia, ven las soluciones que tenemos instaladas localmente, vemos mucho lo que es la parte de videovigilancia, pero bueno, hay otras soluciones también que completan un poco ese concepto de inteligente. Y la idea un poco de este concepto de inteligente, sin duda, es que vaya un poco más allá, ¿no? Ahí justamente está terminando el video. Ahí, bueno, Luciano, retomamos el control. Disculpa, pero evidentemente no estaba el audio, pero bueno, nada. Entonces, de vuelta, volviendo al concepto, la idea con este video era llevarles, lo van a ver en las redes. De hecho, hace poco había publicado en LinkedIn justamente, porque es muy nuevo, lo van a poder ver también y buscar digamos, en YouTube. La realidad es que en el fondo cuenta esa experiencia de un gobierno que tuvo una visión estratégica, que diseñó todo este proyecto en etapas y que lo fue cumplimentando con distintos, digamos, hitos de tecnología. Para seguir avanzando por ahí, porque nos quedamos por ahí medio corto de tiempo, ahí creo que les está llegando la presentación, ¿no? Sí. Alejandro. Sí, efectivamente, Carlos. Ahí ya nos llega la presentación. Excelente. Entonces, como un poco, y entrando en el material, una de las conclusiones, digamos, sobre este tema de las ciudades inteligentes, es un poco este tema del requerimiento que tiene en infraestructura compleja y lo que denominamos de IoT. Déjenme entrar un poco en detalle, bueno, la palabra IoT, yo a veces muestro este chart que les está por aparecer a ustedes, y la realidad que es un chart por medio tecnológico, lo van a ver como un chart de portafolio, no piensen, digamos, o no los quiero confundir, pero un poco les da la idea punta a punta de lo que es hoy la tecnología en lo que es el nicho de TIC, de información, de lo que son las tecnologías de la información, desde un usuario, ¿ok? De un usuario que usa un portable, que usa, digamos, experiencias como lo que es realidad virtual o experiencias en lo que es soluciones de sala de conferencias, o cualquier dispositivo que está utilizando y manejando información, lo que es ya metiéndonos en el borde. Muchos escucharon del Edge, denominamos al Edge un poco este entorno de IoT, este entorno de un montón de dispositivos que se conectan a Internet, que digamos, comparten información, que en función de eso se toman decisiones como cámaras, dispositivos como sensores, y estos un poco nutren a estas soluciones de Smart Cities, Smart Healthcare, etcétera, un poco nutren de esa toma o ese capturar información para después sí empezar a tomar decisiones y a desarrollar distintos procesos que antes eran impensados. Esto un poco se lo denomina far edge, o sea, el borde bien extremo que tiene contacto con el cliente, con el usuario, tiene ese contacto para que la realidad la viva ese usuario. Después ya nos metemos en todo lo que es la infraestructura. Ese edge tiene servidores, tiene un montón de componentes de redes también, que toman esa información para poder procesarla. Y después un poco lo que denominamos los centros de cómputo, la nube, en donde tenemos servidores, storage, un poco que procesan esa información de manera remota. Acá están los conceptos de Big Data, un poco hay que manejar toda esa información, y les voy a mostrar un poco métricas de lo que significa todo esto y los retos que significa manejar este tamaño de información en cuanto a la información en sí, per se, lo que es las redes, las velocidades, y después todo lo que es ese concepto de nube híbrida del procesamiento. Si no tenemos aplicaciones que nos den estos servicios y que sean de lo que denominamos en la jerga inteligencia artificial, que puedan tomar decisiones propias, las decisiones se tornan difíciles de tomar cuando hay tanta información en el medio. Si un humano tendría que estar interactuando con todo esto, la realidad es que los tiempos de respuesta, etcétera, sería mucho más complejo. Por eso este tema y la influencia de la inteligencia artificial en el software y en todas estas aplicaciones y soluciones. ¿Okay? Para lo que es una ciudad inteligente, ya el próximo chart ya van a ver acá un poco, bueno, 4 pilares fundamentales, ¿ok? De distintas soluciones que tenemos inmersas en este concepto de ciudades inteligentes. Ya sea soluciones de transporte, de videovigilancia, temas como los que vimos recién, de siniestros,
monitoreos de ambiente, monitoreos también incluso de distintos servicios que se pueden dar en la ciudad, como es el estacionamiento, el tema de basura, controles ambientales que son claves. Entonces, esta plataforma de IoT, digamos, muchos las conocen, Internet of Things, en el fondo es un poco complementar ese concepto de red que nos comentaba Luciano, que empezó en los 90, 80, y que hoy por hoy ya es una realidad que está en todos lados. Lo vemos en nuestros celulares y lo padecemos casi todos los días, y cada segundo con toda la información que recibimos por ahí. Bueno, cómo se interconectan todos estos sensores a través de esas redes y nos llegan a nosotros como usuarios. Un poco es ese concepto de las redes de IoT, redes metro que pueden estar en ciudades o extenderse más allá. Pero un poco todas estas soluciones son un poco las que vamos a nutrir con toda nuestra tecnología y en el fondo empezar a definir esos servicios que se van a prestar a los usuarios. Ya pasando al próximo, un poco para tener una idea de un poco los retos tecnológicos que significa no solo el IoT, sino un poco todo el desafío que nos generan estas soluciones en las ciudades. El crecimiento del manejo de la información es una de las conclusiones principales, ¿no? Acá tienen algunas tasas de crecimiento en cuanto al manejo de video. Estas tasas son anuales, en algunos casos de 18 meses, pero estamos teniendo unas tasas de crecimiento en el manejo y en el flujo de esta información que son importantes. Entonces, gestionar esta información, gestionar un poco justamente la definición de qué sensores o qué dispositivo de IoT vamos a utilizar. Hay una abrumadora opciones en el mercado de todo esto. El manejo en real time de toda esta información. O sea, para tomar esa decisión sobre el siniestro, como vimos en el video, en una calle, en una arteria principal de una ciudad, tiene que ser tomada en real time, ¿no? Si llega 5, 10, 15 minutos después, puede ser la realidad un tiempo que no sea aceptable. Entonces, todo esto nos genera un montón de desafíos y retos del lado tecnológico que hay que cumplir, y que viene un poco alineados con el chart anterior que le mostraba, de todo ese despliegue tecnológico que se hace de punta a punta, desde un usuario hasta lo que es la nube para ese manejo de la información. A nivel conectividad, en el próximo chart, acá nos indica un poco lo que es el crecimiento de las conexiones. Se tiene pensado que hacia el 2025, en el mercado en general, vamos prácticamente a cuadriplicar la cantidad de dispositivos que van a estar conectados en estas redes. No es un tema menor, ¿no? Más dispositivos, más información. La información cada vez tiene un desarrollo, digamos, de mayor contenido, con lo cual también viaja y también tiene mayor peso, ¿no? Específico, con lo cual todo eso hace que se multiplique por n, ¿no? Y esto a veces nosotros en tecnología tenemos una regla que se llama la regla de Moore, y cada día se está redefiniendo esa regla conforme a estos crecimientos, ¿ok? El desarrollo, por ejemplo, de redes de 5G tiene que ver con todo esto. La red de 5G un poco nos da el nivel de transporte que necesitamos para un poco atender a todas estas soluciones. Sin duda, este tipo de soluciones no se pueden hacer, y puedo pecar de decir que podemos como Lenovo ayudarlos y acompañarlos punta a punta. Sí tenemos un portafolio desde el usuario hasta la red, que digamos pocas empresas por ahí tienen, pero en el fondo es un esfuerzo combinado de alianzas. Este es un ejemplo, digamos, de soluciones de videovigilancia que hacemos con una alianza que se llama Pivot Tree, líder en el mercado, y básicamente es una combinación de esfuerzos. Para eso las capacidades de combinar estas alianzas y de manejarlas con objeto de otorgar una solución a nuestros clientes es clave. El que está solo en el mercado, la verdad es que se hace a veces muy, muy difícil poder tener una solución para cada uno de estos elementos que hablamos recién, ¿no? Una solución de biovigilancia, una solución de transporte, de inteligencia por ahí en el manejo de oficinas, en el manejo de salud, etc. Poco algunos casos de éxitos. Recién les hablé de Barcelona. Bueno, hace 3 años tuvimos un trabajo muy grande en Latinoamérica, que fue la ciudad de Bogotá también. Lo pueden encontrar en las redes, el ejemplo. Si no, al final les voy a dejar mis contactos en caso de que tengan necesidad y me contactan. Pero algunos de los ejemplos de algunos de los trabajos que se hicieron, mucho en lo que es la parte de subtes o transporte, realmente es muy eficiente hablar de este tipo de soluciones. Después, sin duda, obviamente está toda la parte de videovigilancia que aplica, digamos, a todos lados, a las ciudades, a los edificios, digamos, a distintas dependencias que pueden ser públicas, privadas. Pero en el fondo esto es un poco un ejemplo de muchos de los clientes que tenemos nosotros corriendo en distintas de estas soluciones.
Y un poco para el final, ya tomamos bastante tiempo, esto es un poco lo que denomino yo un poco los retos que tenemos de nuestro lado, del lado de negocio, del lado público-privado, para encarar los procesos de manejo de este tipo de soluciones en ciudades inteligentes. Hablo de 4 pilares, sin duda apoyándonos en el presupuesto que es clave, la definición de tecnologías, por ahí viene el aspecto más tecnológico, podríamos hablar horas, pero en el fondo todo esto, digamos, cae un poco a un segundo plano cuando hablamos sí el uso, ¿no? Arriba de la capa de arriba ya torna imprescindible darle a todo esto un uso eficiente. Y un uso eficiente significa tener interoperabilidad en distintos entes que pueden ser públicos y privados, para que todas estas soluciones sean eficientes a la luz del día. O sea, no sirve solo una solución de videovigilancia, sino la complemento también con una solución de tránsito. Y para eso tiene que haber una interacción, una definición de objetivos estratégicos claves, de protocolos en la ejecución, y sin duda tiene que ver con un ejercicio de planeamiento continuo, ¿no? Acá lo clave es tener este ejercicio de planeamiento. Por ahí empezamos con el deployment de soluciones muy cortas, muy chicas, y después vamos escalando, pero sí, no hay que perder de vista el largo plazo. Y todo esto sin una gestión, sin un equipo de gestión, con esa visión de largo plazo, se hace más difícil de llevar. Con lo cual, un poco en este charla, la idea mía era dejarles, por ahí de la experiencia, estas reflexiones sobre 3 elementos básicos, que en el fondo la recomendación es siempre a largo plazo ver el proyecto, ver los proyectos, definir esos protocolos, y esto es una mejora continua, ¿no? La tecnología es una excusa, la tecnología es una herramienta. Un poco le mostré los desafíos, que no son menores del lado tecnológico, pero bueno, cualquier cosa y cualquier, digamos, duda, acá les voy a dejar un poco mis contactos a través de LinkedIn o mi mail. Y bueno, Luciano, vuelvo a vos, muy rápido, perdón, pero un poco sí compartirles este aspecto tecnológico de lo que es las soluciones en ciudades inteligentes, ¿ok? Carlos, muchísimas gracias por la exposición, más allá de la cuestión técnica, la verdad que sumamente interesante poder pensar en soluciones concretas a los problemas que supone el desarrollo y la implementación de las Smart Cities. Así que muchísimas gracias por la exposición. Seguramente vamos a tener algunas preguntas hacia el final del panel. Vamos a escuchar ahora, a continuación, a Greta, de Bridge to Asia, quien nos va a compartir la experiencia de cómo posicionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los portales digitales de China. Greta, la palabra toda tuya. Bueno, a ver, ahí. Bueno, muchas gracias, Luciano, y bienvenidos a todos quienes están acá en el auditorio de forma presencial, o a todo el público también que lo está viendo de forma virtual. Bueno, antes que nada, permítanme agradecer a la Cámara de Comercio Argentino-China y a la Bolsa de Comercio de Rosario por invitarnos a participar de este evento. Bueno, como me presentó Luciano, soy Greta, formo parte del equipo de BTA, que, bueno, como adelantó Agustín ya, es una empresa con presencia, con sede acá en Argentina, pero también en China, que se dedica a gestionar y desarrollar campañas de marketing en las plataformas digitales chinas, tanto para empresas como instituciones y gobiernos de Latinoamérica. Bueno, esta tarde les voy a compartir un poco el caso de la ciudad de Buenos Aires como ciudad digital con presencia en China. Muchos de los por qué y de lo interesante de esto ya también lo ha compartido Agustín en el panel anterior, así que bueno, voy a tratar de ir al caso concreto. Bueno, antes que nada, antes incluso de meterme en el caso de la ciudad de Buenos Aires, me gustaría compartirles también ejemplos de otras ciudades del mundo, así muy brevemente, sin profundizar demasiado, pero para ver también ejemplos de implementaciones de campañas de posicionamiento en China a través del ecosistema digital chino que están teniendo mucho éxito. Los objetivos de estas campañas, por supuesto, son muy variados y dependen mucho de la situación, del contexto de estos países, ciudades o provincias, pero en su mayoría están apuntados a promocionarse como destinos turísticos o incluso a promocionar distintos tipos de productos locales o nacionales, ¿verdad? Pero lo interesante
de los modelos de estas ciudades es que se pueden replicar fácilmente tanto a escala provincial como nacional, e incluso en sectores privados y productivos. Y en este sentido, pensándolo en Argentina también, con la ventaja de poder aprovechar esta diplomacia subnacional que se está fomentando de manera creciente entre ambos países, como así también los hermanamientos provinciales o los intercambios culturales. Así que, bueno, les voy a mostrar acá, bueno, estos ejemplos de ciudades que les comentaba. En el primer caso, la cuenta oficial de la ciudad de Sydney. Acá estamos, bueno, hablando las cuentas oficiales en las plataformas de Weibo y WeChat. Bueno, esta es una cuenta que es pionera, que se toma como referencia incluso en China como un buen ejemplo de posicionamiento. Solamente mirar los números ya vamos a tener como un parámetro de esto. Veamos que tiene casi 8 millones de seguidores en Weibo y un promedio de 20.000 likes por artículo publicado en WeChat. Por supuesto, están a la vanguardia del posicionamiento digital, como les decía, en las redes sociales chinas. Tienen también una localización completa, y esto significa que todo el contenido se traduce no solamente en cuestiones de idioma, sino también en cuestiones culturales, que es lo más importante, ¿no? Y que también ya han hablado en paneles anteriores. Bueno, esta cuenta también además tiene algunas otras funcionalidades como transmisión en vivo, descarga de aplicación, y también es un ejemplo de una cuenta oficial que además de promocionar a la ciudad, promociona productos nacionales como por ejemplo la carne y el vino. En el próximo caso, bueno, 3 ciudades más como París, Zúrich y Madrid, que cada una tiene como su perfil específico, ¿verdad? Por ejemplo, la de París está más apuntada a lo que es la moda y el lifestyle. Zúrich se muestra como una ciudad muy tecnológica, y en el caso de Madrid apunta, junto con la cuenta oficial de Tour España, hacen un foco muy fuerte en lo que es el turismo. Y bueno, el último caso, acá no estamos hablando ya de una ciudad, pero era lo que les comentaba antes de la escalabilidad. Estamos hablando de un caso incluso de la región, que es el de Perú, que también se toma como una referencia, ¿verdad? Es pionero también en las cuentas oficiales, en la apertura de cuentas oficiales en China. Están, bueno, a la vanguardia, y también tienen 260.000 seguidores en Weibo. Bueno, esta cuenta además tiene una tienda B2B en WeChat para llegar a turistas e importadores, que ha logrado impactos de 2.500 a 3.000 conexiones directas, que es un poco esto, la importancia también de por qué tener posicionamiento y llegar al público chino. También, bueno, realiza acciones con los KOLs, que son los líderes de opinión en China, y también, igual que en el caso de Sydney, promociona productos o servicios locales o nacionales relacionados al turismo, la gastronomía, y bueno, distintos tipos de productos textiles incluso, y demás. Bueno, como estos ejemplos que vimos, por supuesto hay muchos más. Quienes tengan descargadas las aplicaciones de WeChat y Weibo en sus celulares pueden buscar las cuentas oficiales de estas y otras ciudades para ver cómo están manejando estos contenidos, ¿verdad? Bueno, ahora sí, yéndonos nuevamente a nuestro caso, que es el de la ciudad de Buenos Aires, podemos decir que la ciudad entendió perfectamente estos paradigmas y el enorme potencial que ofrece el ecosistema digital chino, y en este sentido es que desde el año pasado, y poniéndose un poco a la altura de estas ciudades que veíamos de todo el mundo, es que comienza a pensar en la era de la pospandemia, en la nueva normalidad, y a planificar cómo promocionarse en China. Sobre todo apuntando a sectores que son claves en la economía de la ciudad, ¿verdad? Como por ejemplo el turismo. Y en este sentido quiero comentarles unas cifras que ayer me comentaban mis compañeros de BTA, que para también tener noción de la importancia de por qué, ¿no? En 2019 hubieron 180 millones de chinos que viajaron al exterior, que salieron de viaje del país. Pero Argentina solamente recibió 75.000 turistas de todo ese flujo, con lo cual hay un potencial enorme. Y además, teniendo en cuenta que el promedio de gastos diarios de cada turista es de 700
$700 por día. Esto ya está hablando de la importancia que tiene atraer a este público chino, a estos turistas chinos. Bueno, acá ahora sí ya les cuento más en detalle lo que es la campaña. Comienza a desarrollarse en el mes de abril, pero es puntualmente en mayo cuando se realiza la apertura de las cuentas de la ciudad, tanto en WeChat como en Weibo, y a partir de entonces comienza a tener presencia, a darse a conocer y a posicionarse dentro de estas redes sociales, ¿verdad? Esta campaña se enmarca dentro del programa de Buenos Aires Global, que básicamente es la estrategia de proyección internacional de la ciudad para la nueva normalidad, haciendo foco en 4 de las verticales más importantes, que son vivir, viajar, estudiar y hacer negocios. Esta campaña, por supuesto, continúa al día de hoy, ya van 6 meses, y está teniendo muy buenos resultados y cifras, y se enmarca en esto que hablábamos de las ciudades digitales. El plan de acción apunta básicamente a vincular a Buenos Aires con estos turistas, estudiantes y nómades digitales de China a través de distintas campañas de marketing, acciones con KOLs, que son estos influencers, también con eventos híbridos online, offline, que eso también algo mencionó Agustín, prensa, y otro tipo de servicios que están convirtiendo a esta campaña en un modelo de posicionamiento digital dentro de lo que son los países de la región, ¿verdad? Como por ejemplo, hablábamos de Perú como un ejemplo de las cuentas, digamos, a nivel país. Bueno, Buenos Aires también lo está haciendo por esta diversidad de acciones que está implementando. En cuanto a las etapas, también al desarrollo en sí de la campaña, les cuento que la estrategia de la ciudad fue ir un poco de lo general a lo particular, dividiendo al proyecto en etapas, digamos, para hacerlo como más accesible y fácilmente cuantificable. En este sentido, en el primer trimestre se hicieron publicaciones de 4 artículos mensuales, tanto en WeChat como en Weibo, con temáticas que apuntaban directamente a estas verticales que hablábamos antes, que son estudiar, turismo y nómades digitales. En el segundo trimestre, que comenzó a partir de agosto, ahí ya y con una base más sólida de la campaña, se redujeron a 2 artículos mensuales, pero con contenido más relevante al público al que apuntábamos. Los más importantes fueron temáticas relacionadas a la gastronomía, al turismo, por supuesto, y a la cultura. En cuanto a las redes sociales utilizadas, y era un poco lo que estábamos hablando antes, básicamente o principalmente fueron 2. WeChat y Weibo. Como también mencionó Agustín antes, el ecosistema digital chino es muy, muy amplio y además se maneja con lógicas distintas a las que estamos acostumbrados en Occidente, por eso es importante planificar estratégicamente en dónde tener presencia. En nuestro caso, decidimos abrir estas cuentas oficiales, estas cuentas de la ciudad, perdón, en Weibo, que para quienes no lo conozcan vendría a ser como el equivalente al Twitter de Occidente, aunque no es exactamente igual, y después también en WeChat, que WeChat algunos los comparan con WhatsApp, pero claramente es muchísimo más amplio que eso, es un ecosistema en sí mismo, de hecho tiene más de 1.100 millones de usuarios activos. De hecho se dice que estar en WeChat es estar en China y viceversa, o sea, quien no está en WeChat no está en China. Acá estos son ejemplos de algunos de los posteos que se hicieron en Weibo, cómo se ve básicamente, y esto es en WeChat. También acá vuelvo a mi compañero Agustín, que también ha mostrado en esto de que por ahí a nosotros nos pareciera como mucho contenido, difícil de leer, pero la realidad es que es esta decodificación pensando en el público de China. Otra parte de la campaña también fue trabajar con los KOLs, que son líderes de opinión, que es una parte fundamental, ¿no?, para poder posicionarse en China. La realidad es que también hay que saber, porque obviamente los KOLs tienen como distintos perfiles,
en este caso, de acuerdo al contenido de los posteos, íbamos seleccionando los perfiles, ¿no? de estos influencers. En este caso, bueno, las publicaciones de un mes de la campaña, como el contenido fue relacionado al turismo, bueno, los 3 KOLs seleccionados tenían este perfil, y podemos ver también las cifras, ¿no? Estamos hablando de casi 6 millones de seguidores, en el primero y el segundo caso, y en el tercero también, con lo cual la llegada es súper amplia. Y lo interesante también es que su comunidad, la comunidad de cada uno de estos KOLs, realmente cree, no es que por ahí como acá, como se ven a los influencers, allá la verdad se toman como una palabra autorizada en las temáticas que se postean. Bueno, además también se hicieron publicaciones en distintos medios online, en los 10 medios digitales más importantes de China, y se trabajó también con acciones de marketing puntuales, además de lo que estábamos mencionando antes. Y esto también lo que nos sirve un poco es para pensar la campaña más allá de la cuenta en sí, sino poder generar como estas interacciones con empresas que venden ya, que tienen sus productos en China, y de esta forma también poder darle más promoción, digamos, tanto a la cuenta de la ciudad, como en este caso a la yerba Playadito, y acá con los vinos también. Avanzando un poco más, bueno, acá ya para ir cerrando por ahí esto de las acciones que estuvimos armando, en este caso la ciudad llevó a cabo 2 eventos offline en el último trimestre. El primero fue en agosto, el último fue la semana pasada en octubre, ambos en la ciudad de Beijing, con su apoyo en estas plataformas online, ¿verdad? Por eso hablamos de campaña híbrida, online, offline. Lo interesante de esto es que sirve, o sea, pensar también en poder conectar de otra forma, en ir un paso más allá y poder conectar a estas 2 ciudades, en este caso, bueno, los 2 eventos fueron en Beijing, como les comentaba, y poder conectar estas 2 ciudades de forma más estrecha, ¿verdad? Esto además también nos dio un salto no solo cuantitativo, sino también cualitativo a la campaña, por las cifras que se lograron, y además por esto, porque le llevamos al público chino una experiencia porteña mucho más real. Bueno, ya para ir cerrando, no me quiero demorar. Bueno, ahí va. Acá les muestro algunas fotitos de los dos eventos offline. El primero, el anterior, este fue en el Obelisco, que es el restaurante de comida argentina más importante de todo China, y en este segundo caso fue una cata de vinos, que es el que se hizo la semana pasada. Bueno, y por último les muestro también un poco para contextualizar esto que hablábamos de las cifras. Estas cifras se lograron en un mes, o sea, son las cifras de solamente un mes, y al 4.º mes de la campaña, que fue en agosto, con lo cual con muy poquito tiempo de correr la campaña. Estamos hablando de casi 400.000 impresiones en WeChat, 2.7 millones en Weibo, y acá Dianping es otra red, digamos, social en China que también, a ver, pues nosotros pensamos la campaña en WeChat y en Weibo como plataformas principales, pero también eventualmente de acuerdo a las acciones puntuales, como en este caso fue uno de los 2 eventos offline, utilizamos o podemos servirnos de otras posibilidades que ofrece el ecosistema digital chino. Bueno, por último ya, y ahí va, bueno sí, para ir cerrando entonces, nada, me gustaría insistir en esto de destacar el enorme potencial y versatilidad, sobre todo, que ofrece estas plataformas chinas, no solo para las ciudades, sino como vimos en escala, tanto nacional, provincial, incluso y sobre todo para el sector privado. Se me ocurre también pensar que una ciudad como Rosario, que tiene logística, tiene producción y tiene una identidad propia, nada, el ecosistema digital chino le puede ofrecer un universo enorme para explorar y poder promocionarse, bueno, como hablábamos, ser una ciudad digital. Hay que decir, por supuesto, también que la utilización de las herramientas de estas plataformas chinas no es sencillo,
no solamente por una cuestión del idioma, ¿no? Sino también porque hay que entender ciertos procesos, hay que decodificar ciertos temas culturales, por eso siempre está bueno estar acompañados en este camino, pero lo importante y uno de los beneficios más grandes es que estamos apuntando a un mercado potencial de 1.400 millones de personas en una de las 2 economías más grandes del mundo. Así que bueno, con esto cierro. Gracias a todos por escucharme y quedo, por supuesto, a disposición por cualquier pregunta o consulta. Bueno, justamente yo ya estaba pensando en una pregunta para el caso de la ciudad de Rosario, que después lo vamos a retomar, Greta. Me gustaría muchísimo poder charlar de eso. A continuación vamos a recibir a Pedro Tiam, que es un enviado especial de China y que va a compartir con nosotros un video. Hola a todos, ¿cómo estás? Me llamo Pedro, soy gerente general de Superbap Latino. Y hoy quiero demostrar o presentar una tecnología que se llama GIS y su relación con Smart City. Y creo que 90% de ustedes no se sabe qué significa GIS, el Sistema de Información Geográfica, pero tampoco creo que ustedes entienden qué realmente es un sistema de información geográfica y qué se puede, como decir, servir a nuestra vida cotidiana. Así que primero yo comparto un párrafo sobre su significativo básico. Es una ciencia emergente que integra informática, topografía, cartografía, geografía, ciencia espacial, matemática, estadística y gestión. Y se ha convertido en la ciencia actual con capacidades eficientes de gestión de datos, análisis espacial, análisis integral de elementos múltiples y capacidades de seguimiento dinámico. Es una herramienta eficaz para la toma de decisiones de gestión y amplíficamente utilizada en diversos campos, como la gestión del suelo, la planificación urbana, el monitoreo ambiental, la prevención y mitigación de desastres, la construcción de ingeniería, el desarrollo inmobiliario y el comercio. Así que realmente el GIS está utilizando en nuestra vida cotidiana, aunque es una tecnología no tan conocida. Realmente hoy casi todos los rubros requieren la plataforma de GIS para hacer diferentes tipos de análisis. Así que ahora yo voy a demostrar los casos reales que nosotros implementamos en China con la tecnología de GIS. Y antes de demostrar los casos, quiero hacer un pequeño demo sobre un video para explicar mejor qué significa GIS. This is a brand new world. A mirror to the real one. From a plant to a forest. A vehicle to a network, a building to a metropolis. Welcome to Digital Twin World. It's a simulator. Recreate complex traffic. Diagnose source of congestion. Seek for a better solution. It's an enabler. Converge data throughout the city for better comprehension and wiser management. It's a trainer. Create photorealistic scenarios. Provide massive data. Help AI grow faster. It's a time machine. Wander through time and space. Enable what was impossible. Make decisions more intuitive than ever.
Digital twin technology is empowering more cities, organizations, and industries. We firmly believe our digital twin mode. Así que con el pequeño video ya ustedes pueden entender un poco mejor qué significa GIS y qué se puede servir a nuestra vida cotidiana. Y ahora voy a poner los ejemplos reales y más directos para que ustedes entiendan mejor. Primero, la relación con la parte de infraestructura. Nosotros no somos una empresa de construcción, pero nosotros podemos trabajar conjuntamente con las empresas de obra civil y podemos hacer la simulación de su diseño de AutoCAD a un modelo en 3D para saber si el diseño está bien armado o no. Y también quiero demostrar un caso real que nosotros trabajamos con el gobierno de Hong Kong. Es una isla de China. Y el mismo gobierno de Hong Kong quiere hacer un diseño para un nuevo terreno. Y ahora está haciendo una cooperación entre dos edificios de oficinas y un edificio con 3 apartamentos. Entonces ahí se puede hacer la comparación qué oferta tiene mejor influencia para la zona. Y además, nosotros podemos hacer es la simulación de una zona vieja y que dentro de la zona queremos construir los edificios nuevos. Eso es una foto real, obligua, es la foto que se toma el dron, y acá es la zona vieja de China, y nosotros hacemos es con mi software, vamos a destruir algunos edificios, y ahí construimos los edificios nuevos para saber si el plan está bien diseñado o no está adecuado. Y también nuestro sistema está integrado con la inteligencia artificial. Con su propio aprendizaje profundo, ya se puede identificar de los diferentes objetivos. En este caso, está identificando las casas. Y obviamente, nuestro software ya se puede identificar los diferentes objetivos como aviones, autos, piscinas. Y también acá, nosotros estamos trabajando con un gobierno de agricultura para gestionar un bosque de Parma. Y dentro de mi software ya se puede identificar algunos árboles que están mal crecimiento. Y otro rubro que usamos mucho es la integración con la parte como registro de inmobiliario. Entonces ahí ya se puede armar todos los apartamentos en forma de 3D, 3 dimensiones, y ahí también se puede seleccionar o se puede identificar los diferentes apartamentos. Y dentro de mi software ya se puede tener los datos básicos relacionados con mismos apartamentos. Y además nosotros trabajamos también con un gobierno de China, se llama Shenzhen, es la ciudad más joven de China. Integramos con su mismo sistema de CAD como AutoCAD y ahí podemos hacer una demostración de 3D para todos los edificios. También trabajamos con la parte como la construcción de autopista. Es una simulación 100% a través de nuestro software de GIS y ahí ya se puede saber si el plano está bien y también podemos ver el mismo puente con la relación con los edificios cercanos. Y obviamente antes de construir realmente la autopista o el puente, a través de mi software se puede hacer la simulación de transporte para confirmar con la nueva construcción de puente ya van a mejorar la situación real de transporte. Esa parte es una demostración sobre el consumo de cada edificio. Como en China tenemos muchos parques industriales o tenemos muchos centros financieros, ahí todos son edificios grandes. Entonces a través de mi software ya se puede gestionar cada edificio. Si cuando termina un día laboral
podemos saber si el edificio está siguiendo usando o consumiendo la energía. En el caso que no es necesario, el mismo administrador del edificio ya se puede pagar el sistema de electricidad. Y también trabajamos mucho con la parte de transporte público. Es un caso real de una ciudad que se llama Chongqing. Y ahí está demostrando como un mapa caliente, es una situación dinámica, sobre todas las taxis que dentro de la ciudad. Y con ese sistema de análisis de punto caliente, la misma empresa de taxi ya se puede coordinar o ya se puede despachar las taxis que en el lugar necesario, que en el lugar que requiere más el taxi. Una simulación de transporte y el software virtual. Y además podemos hacer la demostración de diferentes formas. Una demostración de una autopista por hora pico, la demostración por la zona, la demostración sobre los vuelos donde sale o donde entra. Y además podemos demostrar el mapa caliente por el hora pica. Integramos con las cámaras de transporte sobre el tema de infracción. Acá en este video usted se ve, este es un camino que está en color amarillo y es un camino que usan los colectivos. Y cuando los vehículos privados entran a la zona, ya mismo se hace la captura de patente. Y en esta pantalla ya se puede ver una estadística sobre cuántos vehículos ya pasaron. Y en la parte de seguridad pública también podemos demostrar en nuestro mapa de 3D y su localización de las diferentes cámaras. Y también podemos hacer la integración con la misma cámara. Y obviamente podemos hacer una simulación sobre la gobernanza de una cámara dentro de un lugar determinado. Entonces ahí ya se puede simular si la zona está 100% cubierta antes de implementar las cámaras dentro de un edificio. Es una demostración sobre mapa caliente. Y otro rubro que usamos mucho es la gestión de red electrónica. Y como ustedes acá se ve que se usan las tecnologías que se llaman láser y ahí se puede hacer una planificación sobre la gestión de toda la red de electricidad. Y también trabaja mucho con la construcción. Ahora estamos haciendo una simulación de un túnel que tiene que cruzar las montañas. Y ahora vamos a integrar con el diseño de AutoCAD. Y después integramos con los datos de topografía. Y ahí hacemos el match para saber si el túnel está bien diseñado o también podemos saber si se puede construir realmente dentro de la montaña. Es una combinación entre 3D a 2D. Ahora usted puede ver que está demostrando todos los tubos bajo el suelo. Porque ahora en China casi el 90% está utilizando la tecnología de 3D para demostrar los diferentes tubos. Porque bajo el suelo ya tienen tubo de agua, tubo de gas, tienen la fibra óptica, tienen el cable de electricidad. Y cada empresa se trabaja por su propia cuenta. Es decir, cada empresa se trabaja por la forma independiente. Y, por ejemplo, cuando se tiene una fuga de agua, y el mismo gobierno municipal tiene que saber dónde está la fuga y cuál es el control más cercano, con quién tengo que llamar para recuperar. Y el tubo está bajo 3 metros o bajo 4 metros de suelo, y ahí es mucho más fácil para ejecutar la obra, para recuperar la falla. Y también estamos haciendo es una demostración en 3D sobre todos los tubos de conexión dentro de una planta. Este trabajo que nosotros hicimos con el mismo diseño de 2D como AutoCAD, y ahí con nuestro algoritmo ya se puede hacer la demostración en caso real
sobre los tubos que dentro de la zona. Eso es mucho más fácil y mucho más visible por tema de mantenimiento de todos los tubos que tiene la planta. Y por último, quiero demostrar un caso real que nosotros implementamos en China, capital, Beijing. Es un centro como una ciudad inteligente de China. O sea, ahora ustedes están mirando es el mapa en 3D y también se puede demostrar el diseño de forma 2D. Y ahora nosotros estamos haciendo eso, una visita virtual dentro de la zona. Está demostrando las calles, los edificios, cuando termina la construcción, tiene que ser lo mismo. Y también nosotros trabajamos es la integración con el monitoreo de la obra civil para saber si el avance está bien o el avance está mal. Y también cada día ya se puede generar reporte diario. Es una comparación entre el diseño con el mapa en 3D. Eso es un reporte diario. Como acá usted puede saber el avance por día, por semana, por mes. Esos son los reportes de diferentes partes, como infraestructura, las conexiones de aguas, de electricidad. Y también se puede generar un reporte de forma de PDF. Con este reporte de PDF ya se puede compartir con las diferentes personas, principalmente el supervisor de la obra. Y además podemos integrar con las cámaras que dentro de la zona. Cuando se integra con las cámaras ya se puede ver en tiempo real la obra, para saber si la obra está en proceso, está avanzando o no. Y podemos hacer una estadística sobre la obra, cuántas personas tiene y cuántos proyectos se está construyendo. Podemos saber la temperatura, humedad, los ruidos que tiene la obra. Sí, eso es mi breve presentación. Personalmente quiero compartir o introducir un poco qué es un sistema de GIS y con GIS qué podemos servir para nosotros como vida cotidiana. Así que espero que ustedes se puedan entender y también espero que cuando se mejora un poco la pandemia y nosotros podemos viajar a Argentina, podemos estar en Santa Fe y también queremos trabajar con el gobierno de Santa Fe, con las empresas argentinas y podemos hacer la transferencia de know-how para que el mismo argentino tiene su propio ingeniero de GIS y se puede desarrollar la parte tecnológica. Así que muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. La verdad que las tres presentaciones han sido muy enriquecedoras para nosotros que estamos tratando de pensar cómo comenzar a desarrollar o acelerar los procesos de Smart Cities y Digital Global desde aquí, desde la Argentina. Vuelvo a destacar la cuestión de la necesidad de asumir este compromiso en la formación de recursos humanos, algo que veníamos hablando en otro panel, de poder mantener una política de Estado de largo plazo que fomente las becas para poder contar con magíster, doctores, postdoctorados, que nos permitan a nosotros contar claramente con el nivel de tecnificación que necesitamos en recursos humanos para poder avanzar hacia esto que ya es una realidad en muchas partes del planeta.
Dos preguntas que me tomo un poco el atributo como moderador del panel que quería hacer. Una dirigida a Greta. Me gustaría, por ahí pensando un poco esto que vos decías de Rosario, el puerto de Rosario, todo lo que es nuestra imagen de ciudad como salida de la región centro de la Argentina, al mismo tiempo lo que representamos como una ciudad turística, el río Paraná y demás. Si vos tuvieras que hacer 2 o 3 recomendaciones a la ciudad de Rosario para pensar en promocionarse en ecosistemas digitales chinos, ¿cuáles serían esas recomendaciones, Greta? Bueno, creo que en primer lugar, todo el patrimonio natural es algo que, digamos, me parece que puede ser un contenido muy bien recibido por el público chino, es algo que se está valorando mucho. De hecho, China en el momento de la pandemia del mundo, ¿no? En este último año y medio, también incentivó mucho eso, el turismo rural y natural. Y en ese sentido, Argentina se posiciona muy bien, ¿no? Obviamente tenemos las dificultades por ahí de las distancias y algunos temas burocráticos con la visa, pero digamos, en lo que es los destinos valorados por los chinos, los destinos que ofrecen una experiencia natural, digamos, van en cabeza. Así que me parece que eso puede ser una gran opción. Muchas gracias. Y después estaba pensando, bueno, yo mientras que veía la exposición de Pedro, viajaba un poco en el tiempo, me acordaba de mí con 17 años en Bangkok, subiéndome un taxi tratando de explicarle a dónde quería ir sin posibilidad de poder ver el recorrido en un mapa, algo que hoy claramente todos podemos hacer desde nuestros celulares. Y vinculado un poco a esto, quería consultarlo a Pedro y a Carlos, un poco Carlos con la visión más desde Argentina y Pedro con su visión más de China. ¿Cuáles creen que son ustedes los principales obstáculos que tenemos en la actualidad en nuestro país, en la región, desde Perú hacia abajo, como decía Carlos antes, para poder desarrollar plenamente esta lógica de Smart Cities y ciudades digitales globales? ¿Empiezo yo o rompo el hielo? ¿Me escuchas? Sí, Carlos, me parece bien. Si querés comenzar vos. Dale, rompo el hielo yo. Ok. Sí, es buena la pregunta. Y la realidad es que, bueno, creo que vos dijiste Perú para abajo, ¿no? Bueno, me puedo centrar por ahí en Argentina, pero por ahí en la región también sufrimos algunos problemas comunes, ¿ok? Vos recién estabas hablando de un tema de capacitación, ¿no? Que me gusta, es un tema interesante, ¿no? Y es un tema que básicamente en Argentina, bueno, podemos aprovechar mucho. La realidad es que Argentina es un país que exporta capital intelectual. Tenemos la realidad que es más, hay muchas compañías que tienen muchos empleados que están trabajando, generando, digamos, distintos, desde contenidos hasta a distintos roles, y la realidad es que la capacitación es clave, ¿no? La capacitación en este mundo digital, esta transformación, lo que llama un poco digamos, el futuro que nos depara, a veces este mercado puede ser incluso más grande que muchos de los mercados que medimos en la economía normal, que pueden ser industrias, etc. Con lo cual la educación es un tema que es clave. Nosotros podemos sacar ventaja. La realidad que en Argentina tenemos, digamos, una diferencia un poco con incluso la región, te diría. Sin duda, en general, lo que nuestros países sufren mucho es muchos temas de inestabilidad, temas de presupuestos, digamos que sí nos perturban en el corto plazo, yo te diría. Pero en el fondo hay que tener una visión de largo plazo. Yo creo que lo que vos comentabas y un poco el advenimiento de la tecnología, yo creo que lo tenemos que encarar como un tema a largo plazo, diseñar políticas que se mantengan en el tiempo, y creo que por ahí yo te diría que ese es uno de los factores fundamentales, que la región por ahí nos afecta más, porque un poco la inestabilidad hace que estos planes a largo plazo se rompan, ¿no? Entonces yo creo que un poco, si pudiéramos llegar a mantener una visión estratégica más a largo plazo, a veces hablamos de la economía del conocimiento, ¿no?
y un poco de todo lo que es este desarrollo de las tecnologías digitales, de transformación. Bueno, Pedro nos comentaba una tecnología que tiene mucho que ver con todo esto, que mezcla también el tema de inteligencia artificial. Los autos se mueven, cada vez son más autónomos, sin un driver del lado geoestacional. Imagínate que no se van a poder comandar. Entonces ahí genera un montón de otras soluciones y un montón de trabajo y atrás y un montón de capital intelectual que hay que ponerle a todo eso. Y la verdad que es una oportunidad única que de vuelta, en mi visión, requiere una visión de largo plazo. Una visión de largo plazo, trabajo más allá del presupuesto y de todas las problemáticas que podamos tener en el corto. Y bueno, un poco la educación creo que es clave, creo que es la base en nuestro mercado del conocimiento, es la base de todo, ¿no? Más allá de que por ahí en algunas industrias vos requerís de alguna materia prima y empezás a hablar de un montón de otras variables, en el campo, un poco la Argentina, por todos los atributos que tiene el lado del campo, para el lado del conocimiento, la educación es clave, por eso me parece que es otro de los pilares claves. ¿Okay? Muchas gracias, Carlos. Sí, yo me quedo con un dato que me había llegado hace poco, de que en China se reciben, está bien que hay una cuestión de escala demográfica, por supuesto, ¿no? Pero que en China se reciben aproximadamente 300.000 ingenieros por año, ¿no? O sea, pensemos en la mano de obra calificada que tiene China, no solamente ingenieros, sino ingenieros que hablan 1, 2 y a veces hasta 3 idiomas. Entonces, claramente creo que tenemos que avanzar hacia esa política de Estado con independencia del color político de gobierno de turno, en el cual podamos pensar en formar técnicos al más alto nivel. Es clave el sector de biotecnología que hoy escuchábamos temprano, pero también otros sectores muy importantes, todos vinculados por supuesto a las tecnologías, pero también pensar un poco la aplicación desde las ciencias sociales, desde la ciencia política, la antropología, las relaciones internacionales, para tratar de comprender un poco el peso de lo cultural en estos procesos de negociaciones y en estos procesos de interacción que vamos teniendo con esta parte del mundo que es el eje de la economía. Creo que si la evidencia empírica, buscamos evidencia empírica acerca de la importancia que tiene el fomento de la educación, el desarrollo económico de estas economías y de China es fundamental. Bueno, les agradezco a todos la participación, a los expositores, a los asistentes de forma presencial, a aquellos que nos están viendo desde el canal de YouTube. Vamos a dar por concluido este panel y vamos a pasar a un corte de 15 minutos para dar lugar ya al cierre de la actividad y del China Day en el día de hoy. Muchas gracias a todos.